Ya es asma infantil. Aquí un concepto que es el asma, según el concepto de asma de la Sociedad Chilena, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas con obstrucción reversible y su principal característica es la hiperreactividad bronquial. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por una reducción del calibre bronquial parcial o completamente reversible con limitación del flujo aéreo. Presenta episodios de tos, con sibilancia, disnea y opresión torácica en respuesta a desencadenantes específicos. Es una hiperrespuesta bronquial a diversos estímulos. Las alteraciones del flujo aéreo pueden ser persistentes o llegar a ser también permanentes. Una definición más completa es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a la que se asocia una intensa hiperreactividad bronquial frente a estímulos diversos. Actuando conjuntamente, ambos fenómenos ocasionan la obstrucción bronquial cuya intensidad varía de manera espontánea o por la acción terapéutica. Según la epidemiología, es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La prevalencia es variable entre los distintos países del mundo, incrementando constantemente desde los años 70 con una posible meseta en los últimos años. Dependiendo de la región, ¿no es cierto? La prevalencia es sobre todo niños con sibilancias, ¿no? En años anteriores, dependiendo de la prevalencia de distintos países, ¿no es cierto? Afecta al 3 al 7% de la población adulta. En niños la prevalencia es algo más elevada. Los niños están más predispuestos que las niñas a su desarrollo. En adultos jóvenes la enfermedad afecta más a las mujeres. Ancianos se presentan con la misma frecuencia en ambos sexos. Factores genéticos y ambientales explican las diferencias de prevalencia en las distintas regiones y comunidades del mundo. ¿Cuáles son las lesiones anatomopatológicas del asma? Hay una fragilidad del epitelio que se traduce por su tendencia a la descamación, un infiltrado inflamatorio constituido por eosinófilos, linfocitos y mastocitos, aumento del grosor de la membrana basal, hipertrofia del músculo liso y de las glándulas mucosas. La historia natural. Una gran proporción de asmáticos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de vida. Los estudios de Tucson de 1.246 niños, desde recién nacidos hasta los 20 años, el 34% de estos niños presentaban sibilancias precoces en los primeros 3 años y el 14% siguió presentándola hasta los 6 años. De estos 34 niños, eran silbadores transitorios por un factor dominante, que era la infección. De estos 14%, no, eran silbadores persistentes con un factor relevante, que era la atopía. Todo esto estaba influenciado por el tratamiento, no que eran factores predictivos o que tenían estos niños factor predictivo o algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo. Los niños se afectan más que las niñas con una frecuencia de 2 en 1. En la pubertad la incidencia tiende a igualar. La genética. El riesgo de padecer asma entre familias de primer grado, no, el de 2.5 a 6. Concordancia entre monocigotos igual al 60% y los disigóticos del 25%. Luego tenemos los factores ambientales, entre ellos están los alergenos y los marcadores de contacto. Dentro de los alergenos, alergia y asma tienen un posible origen común, no, aunque se presentan
según el ambiente donde se encuentre el niño. Y los marcadores de contacto son las endotoxinas bacterianas, como los que viven en granjas, hay mucho polvo en su región, ¿no? Los que trabajan con heno, asistencia a guarderías, infecciones que potencian la inmunidad tipo TH1, disminuyendo la prevalencia. Dentro de los factores ambientales tenemos la alimentación. Ya los alimentos precocinados o elaborados por el exceso de sodio y sales saturadas con déficit de magnesio o vitamina C, ¿no? Sobre todo aquellos que producen obesidad en la mujer. Estos precocinados o elaborados, no todos los enlatados, lo que viene ya precocido, tienen sustancias conservantes y eso actúan como un factor de riesgo, sobre todo si se comienzan a introducir en la dieta muy tempranamente. El tabaco, el hábito en las madres de fumar, incrementa el asma un 37% a los 6 años y luego un 13%. La contaminación contribuye poco al aumento de casos, es más, actúa más como un factor desencadenante. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Tenemos factores directos y factores indirectos. Dentro de los factores directos son las infecciones respiratorias, sobre todo las virales, los más frecuentes, el rinovirus, el sincicial respiratorio y la influenza. Y los irritantes, tenemos humo de tabaco u hogueras, barnices, sprays, gasoil y productos industriales. También tenemos los cambios meteorológicos como el frío y la humedad. Ahora estamos entrando a la época de frío, no comienzan a aparecer los asmáticos. Dentro de los factores desencadenantes indirectos, tenemos episodios de contaminación atmosférica, no, por ejemplo, la inversión térmica, aumento de las cargas alergénicas, por ejemplo, cuando está llegando la primavera, hay mayor fluoración, ¿no es cierto? Entonces comienzan a aparecer los pólenes, ¿no? Ciertos ácaros en tiempo de humedad, en invierno, ¿no? Y son factores desencadenantes. Los ejercicios es más frecuente a cualquier edad. Hay niños que corren un poquito, comienzan a hacer un poco de ejercicio, ya desencadenan una crisis asmática. Las emociones como risa, llanto, enfado, miedo, la hiperventilación, ¿no? Y algunos fármacos, sobre todo los salicilatos, los conservantes y los colorantes. Este es un bronquio asmático, como hay engrosamiento del músculo liso. Espera un ratito, ¿ya? Que están tocando la puerta. Aumento de la membrana basal, hipertrofia de las glándulas del epitelio, hay hipersecreción, ¿no? Y cómo se cierra la luz, fíjense, esto es un bronquio normal y esto es un bronquio asmático, ¿no? La fisiopatogenia, aquí tenemos la broncoconstricción del músculo liso, hay edema de la pared de las vías aéreas, acúmulo intraluminal de moco, infiltración de células, acá, infiltración de células inflamatorias en la submucosa y engrosamiento de la membrana basal. La fisiopatología, tenemos una inflamación bronquial, no producida por células. Las células son los eosinófilos y sus productos, como las proteínas básicas mayor, proteínas catiónicas, peroxidasa y neurotoxina. No, es una de las características del asma. ¿Qué es lo que producen estos eosinófilos? Aumento de formación en la médula ósea. Hay atracción hacia la mucosa de eosinófilos por las citoquinas, adhesinas y factores quimiotácticos. Y hay un activador en situ con liberación de sus productos. También hay presencia de mastocitos
Dentro de los mediadores químicos tenemos la histamina que liberan los mastocitos, los eucosanoides como la ciclooxigenasa, el tromboxano, lipooxigenasa y los leucotrienes. Ahora hay medicamentos que actúan aquí, ¿no? Como leucotrienes, que es el Montelukast, y los factores activadores de plaquetas. Dentro de los neurotransmisores se activa el sistema adrenérgico simpático, sobre todo los beta bloqueantes, los beta adrenérgicos. Se activa el sistema colinérgico o parasimpático. No se activa el SNAC inhibidor, el NAC estimulador. No todos estos neurotransmisores se activan en una crisis asmática. Tenemos las alergias, ¿no? Que son las atopías. Se considera una condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva debida a la producción elevada de IgE frente a sustancias del medio ambiente. La anomalía en el cromosoma 11 produce una síntesis exagerada de IgE por los linfocitos B, a su vez reguladas por citoquinas como IL-4 y el NF-alfa. Hay liberación de IgE y otras citoquinas, activan los eosinófilos y los mastocitos que liberan sus mediadores químicos que producen en la mucosa bronquial la contracción de la musculatura lisa, el edema y la hipersecreción, que son las responsables de la obstrucción bronquial. Datos recientes señalan que la atopía y la hiperactividad bronquial se heredan de manera independiente, aunque tengan tendencia a expresarse conjuntamente. Dentro de las reacciones alérgicas tenemos las inmediatas y las tardías. La inhalación de un alergeno por un asmático sensible a aquel suele producir una obstrucción bronquial que se inicia a los 10 o 15 minutos y que mejora al cabo de los 30 o 60 minutos. En algunos pacientes puede aparecer una reacción tardía que suele comenzar 1 hora más tarde y que se caracteriza por tener un desarrollo más lento y prolongado. Las reacciones inmediatas pueden ser prevenidas en parte por antihistamínicos, por beta-adrenérgicos o por cromolicato sódico. Este último y los glucocorticoides pueden impedir el desarrollo de una reacción lenta. Hay ciertos asmáticos que ya saben más o menos a qué le tienen alergia y como cuando van, por ejemplo, al campo, ¿no es cierto? Ellos llevan ya, ¿no es cierto? Ya sea un antihistamínico o un beta-adrenérgico, ¿no es cierto? Como prevención, ¿no? de su crisis. ¿Qué son los alergenos? Son sustancias del medio ambiente capaces de desencadenar reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía. Entre los alergenos tenemos los pólenes, ácaros del polvo, los hongos, sustancias dérmicas de origen animal, sustancias de origen industrial. La hiperreactividad bronquial es la tendencia del árbol bronquial a la respuesta broncoconstrictora excesiva frente a estímulos de distintas índoles, ya sean físicos o químicos. Puede evaluarse mediante estímulos químicos como el test de la metacolina o histamina, o físicos como el ejercicio y la hiperventilación. El grado de hiperreactividad frente a la metacolina o la histamina se correlaciona con la gravedad del asma. Ya estas pruebas se inyectan, por ejemplo, la histamina, ¿no? en un paciente, o sea, para ver si es o no es alérgico, ¿no es cierto? Si hay una hiperactividad, ¿no es cierto? Y por supuesto, el paciente va a presentar una crisis asmática que en ese rato se le pone su beta bloqueante y por supuesto revierte.
Lo mismo pasa con el examen físico. Se le hace hacer ejercicio en el consultorio. No muchos con el ejercicio pueden desencadenar una crisis asmática. Se piensa que ambos fenómenos están relacionados porque la disminución de la inflamación en el asma se acompaña de disminución en el grado de hiperreactividad. Esa es una endoscopía de un bronquio. Fíjense cómo está edematizada la mucosa y está chiquito el orificio del bronquio, ¿no? La luz bronquial. Esto es la fisiopatología. Tenemos, esto es un bronquio normal, no ante una agente, ¿no? O cualquier otra IRE, por el ejercicio, por infección, o sea, por factores desencadenantes, va a producir un broncoespasmo precoz, no lidiados por histamina, por mastocitos que liberan la histamina. ¿No? En una respuesta tardía, estos mismos mastocitos van a producir leucotrienes, prostaglandinas y tromboxano, que va a producir un broncoespasmo más tardío. Estos liberan citoquinas y quimioquinas, activan los neutrófilos. Estos neutrófilos también atraen los eosinófilos, ¿no? Y los monocitos, ya para producir una inflamación crónica, ¿no? Y un remoldeado del bronquio, ¿no? Con células epiteliales, fibroblasto, matriz extracelular, mastocito, macrófago, otras células inflamatorias, células de la musculatura lisa y su vasoconstricción. ¿No? Al inicio, ¿no es cierto? Ahí el paciente va a presentar tos, sibilancia y disnea, ¿no? Y luego va a haber una hiperactividad bronquial permanente. Ya cuando hay un remodelado del bronquio, o sea, ya en la fase crónica, hay una disminución de la capacidad pulmonar. Aquí está, como habíamos dicho, los factores desencadenantes. No pueden ser por alergias, asma profesional, por ejercicio e hiperventilación, infecciones, emociones y personalidad, algunos fármacos, incluso un reflujo gastroesofágico, y en las niñas o en las mujeres la menstruación y el embarazo. El diagnóstico se hace por el examen físico, o sea, la clínica. No va a haber sibilancias, tos con opresión precordial, disnea y taquipnea, intolerancia al ejercicio, puede presentar neumonías a repetición y los catarros descendentes. No todo lo que silba es asma. No hay que hacer el diagnóstico diferencial con fibrosis quística, con broncodisplasia pulmonar y aspiración de cuerpo extraño. Pero a veces el asma no siempre silba. Ya podemos tener un tórax silente. Yo en esas crisis graves de asma, cuando ya el paciente está mal, llega al consultorio con una fase ansiosa, que no puede respirar casi, y uno lo oculta y no vamos a escuchar nada en ese tórax. Ya una ocultación normal no excluye un asma. Hay dos patrones de sibilancias en la infancia. Aquellos lactantes con episodio agudo asociado a infecciones víricas, sin antecedentes personales ni familiares de atopía, usualmente desarrollan estos síntomas durante la etapa preescolar y no presentan asma en la edad posterior. O sea, estos son, digamos, lo que presentan una bronquiolitis, por ejemplo, que solo la presentan en esa etapa, ¿no es cierto?, en preescolar, o sea, menores de 2 años, y no la vuelven a presentar más. En cambio, hay otros lactantes con una base ya atópica, ¿no?, que tienen frecuentemente eczemas, presentan síntomas con o sin infección y persiste hasta la edad adulta. Ambos pueden beneficiarse del tratamiento con broncodilatadores y antiinflamatorios. La historia parental de asma
presencia de eczema y rinitis suele asociarse a asma a los 6 años. La tos puede ser el único síntoma de asma. Podemos tener, esta es una historia clínica sugerentes de asma. Pueden ser niños que presenten episodios recurrentes de dificultad respiratoria, sibilancia, tos y sensación de ahogo u opresión torácica. Podemos tener otros niños con síntomas que empeoren la noche, a la madrugada o con el ejercicio y son estacionales, o sea, se presentan en los cambios de temperatura y se desencadenan por infecciones virales, respirar a veces solo aire frío, ejercicio, la risa, el llanto, inhalar aeroalergenos, las emociones y algunos medicamentos como los AINES. Otros que solo presentan tos crónica, otros que tienen obstrucción de intensidad variable en cada episodio y que cede en forma espontánea o con tratamiento. Y por supuesto tienen que tener antecedentes familiares de padres y hermanos. ¿Cuáles son los estudios de la función renal? Tenemos el peak flow, esto que es el peak expiratorio, el flujo expiratorio, ¿no? Es un aparatito que ya lo vamos a ver. La espirometría, las modificaciones de la obstrucción en la espirometría post-beta 2, la hiperreactividad bronquial por el ejercicio o por la histamina o metacolina. No, estas son las pruebas funcionales, o sea, vamos a medir la capacidad que tiene ese pulmón, ¿no es cierto?, el grado de severidad de ese pulmón. Las alteraciones funcionales sin una historia compatible no deben diagnosticarse como asma. El diagnóstico funcional es a veces difícil de hacer en los niños pequeños en la infancia. No, la mayor parte en el asma leve, intermitente o episódica son ocasionales. La imposibilidad de la colaboración de los más pequeños es lo que no se puede casi hacer un diagnóstico funcional. Los niños recién empiezan a colaborar después de los 5 años. No, aquí tenemos la espirometría, nos va a dar un patrón obstructivo reversible con el tratamiento. Esto es una curva, bueno, que no lo vamos a... este es el peak flow, no es un aparatito, ¿no es cierto?, para medir la capacidad funcional pulmonar. El test de provocación bronquial o por el ejercicio, ¿no es cierto? Son pruebas de provocación bronquial no farmacológica que mide la respuesta a las vías aéreas frente a un ejercicio de intensidad preestablecido. Tiene una baja sensibilidad, pero gran especificidad para el asma, lo que permite diferenciar a asmáticos de otras patologías con hiperreactividad bronquial. Lo podemos hacer corriendo por todo el patio al niño, ¿no es cierto? O en una bicicleta, ¿no? Que tenemos a veces ahí en el consultorio, generalmente los neumólogos, ¿no? Tienen un test del ejercicio. Va a haber un descenso del flujo expiratorio ventilatorio en 1 minuto, mayor o igual al 15%. Tenemos el test de metacolina, que es la prueba de provocación bronquial inespecífica. No se puede hacer para el asma, para las atopías, fibrosis quística. Evalúa el grado de reactividad de las vías aéreas. Tiene una sensibilidad de 86% para asma, con una especificidad del 60%. Tenemos la nueva clasificación del asma. No tenemos asma intermitente, el asma persistente crónica y el asma atípica. Ya esta es la nueva clasificación. En el asma intermitente se presenta disnea con sibilancia de intensidad variable,
con periodos asintomáticos, es de predominio de la infancia. No, las causas son alérgicas o no. La crisis es de intensidad variable. No, hay una dificultad en la inspiración y tiene buen pronóstico. En el asma persistente o crónica, no hay presencia continua de tos con sibilancia. La disnea oscilante y de intensidad variable. Aumenta por las noches, se presenta más en la edad adulta, es de etiología viral. Síntomas están coincidiendo con los cambios climáticos, situaciones anímicas, existencia de irritantes en el ambiente. Es de peor pronóstico. Y el asma atípica es una tos persistente con sibilancia, con disnea de esfuerzo, opresión torácica, obstrucción bronquial reversible con broncodilatadores. Bueno, esta es la misma, solo es la clínica, digamos una diferencia en el asma intermitente y el asma persistente. Dentro del asma persistente podemos tener leve, moderada o severa. En el asma intermitente, los síntomas una vez a la semana y están bien entre los episodios. Las exacerbaciones son breves, no hay limitación en la actividad física, excepcionalmente presentan síntomas nocturnos, su flujo expiratorio máximo es mayor del 80%, con una variabilidad de menos 20%. Ya en el asma persistente leve, los síntomas se presentan una vez a la semana, no, pero no a diario, o sea, más de una vez a la semana. Las exacerbaciones son más largas, la actividad física es escasa, limitación. Los síntomas nocturnos son ocasionales, flujo expiratorio máximo mayor a 80% y su variabilidad entre 20 al 30%. En la persistente moderada, los síntomas son ya a diario. Las exacerbaciones afectan la actividad y el sueño. En la actividad física hay una moderada alimentación. Los síntomas son más, o sea, síntomas nocturnos, más de una vez a la semana. El flujo expiratorio máximo está entre 60, pero menos de 80%, con una variabilidad de más del 30%. Ya en la severa, los síntomas son continuos, las exacerbaciones son frecuentes, está muy limitada la actividad física, los síntomas nocturnos son a diario y su flujo expiratorio máximo menos del 60%, con una variabilidad mayor del 30%. Este intermitente, ¿no es cierto?, es más en los niños. En cambio, el asma persistente se presentan también en niños, pero generalmente ya mayores de 6 años. Esta es una clasificación de la severidad del asma, que es casi lo mismo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo en el asma crónica. Aquí en el asma leve episódica es infrecuente. Las exacerbaciones en niños menores de 5 años, con tos nocturna no hay, intercrisis asintomático, no hay tos con el ejercicio, no hay ausencia en las escuelas, no se consulta por urgencias médicas, no necesita hospitalización y una variabilidad del PIF es menos del 20% con una espirometría normal. En la moderada o episódica frecuente, no se presenta entre 6 o más años. La tos nocturna es frecuente, la intercrisis hay síntomas ocasionales. Se presenta frecuentemente tos con el ejercicio, frecuentemente hay ausencia escolar. Hay ocasionalmente consultas de urgencia, son infrecuentes las hospitalizaciones, una variedad del PIF de entre el 20 al 30% y la espirometría puede ser normal o está ligeramente alterada. Ya en las severas, las exacerbaciones semanales, tos nocturna frecuente, la intercrisis tiene síntomas persistentes, tos hay siempre con el ejercicio, ausencia escolar es frecuente, consultas urgentes es
frecuente, son frecuentes las hospitalizaciones, la variabilidad del PEF es mayor al 30% y la espirometría está alterada. Bueno, lo más importante es que ustedes sepan que la clasificación es intermitente y persistente, ¿no? Y atípica. Dentro de las persistentes, en donde hay leve, moderada y grave. Aquí tenemos en el asma episódica, ¿no? Puede ser leve, con episodio de escasa duración e intercrisis asintomática que puede ser ocasional y frecuente. El asma persistente son síntomas reiterados que requieren medicación de rescate que puede ser moderado o grave. El asma persistente nunca es leve. El abordaje terapéutico, ya tenemos que ver la prevención, o sea, el tratamiento preventivo, actuar sobre los desencadenantes y el tratamiento farmacológico. Sobre los desencadenantes, o sea, los agentes desencadenantes, a veces es difícil actuar, ¿no? Lo que más se actúa es sobre los agentes farmacológicos. No, dentro de los farmacológicos, tratamiento farmacológico, tenemos los antiinflamatorios y los broncodilatadores. Ya, entonces, son dos grupos ya de fármacos que son los antiinflamatorios y broncodilatadores. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Conseguir y mantener el control de los síntomas, prevenir las exacerbaciones, mantener la función pulmonar lo más cerca posible a la normalidad, lograr una normal actividad normal, incluyendo el ejercicio físico, evitar los efectos adversos de la medicación antiasmática y prevenir el desarrollo de una limitación irreversible del flujo aéreo. No, eso es lo que tratamos con un tratamiento. No digamos que lleve a una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Estos son los agentes del medio ambiente que podemos, digamos, prevenir, ¿no es cierto? Limpiar bien, evitar los ácaros, limpiando bien los cuartos, evitando la humedad, evitando el tabaquismo, ¿no es cierto? En la contaminación, no dejar a los niños que jueguen el pasto, por ejemplo, no evitar las pinturas, sacar a los niños cuando estén pintándolas, no alguna sustancia que vamos a también para los chinches, los mosquitos, el veneno, los aerosoles, los humos, ¿no es cierto? Y la floración, no la floración en el campo. Dentro de aquí tenemos el tratamiento farmacológico, la vía de administración puede ser oral, inhalatoria o parenteral. La vía que se prefiere es la vía inhalatoria, ya porque se administra dosis menores de medicamento, el efecto es más rápido, es más precoz, ¿no? Y son menores los efectos secundarios. Podemos usar los aerosoles, ¿no es cierto? Precisa una buena coordinación con la presión-inspiración. No solo el 10% alcanzan las vías aéreas, ¿no? Y tienen, cuando se lo usan directamente, tienen propelentes que pueden ser irritantes para las fosas nasales o para la mucosa bucal. Mejor es usarlo por cámaras. Cámaras con mascarilla, que es lo que se usa más en niños menores de 5 años, que no requiere la coordinación en menores de 4 años, de 5 años, porque a veces los de 5 años no pueden manejar el aerosol directo. Mejora el depósito a nivel pulmonar hay una evaporización de los propelentes. Los niños mayores no requieren coordinación, mejoran los depósitos pulmonares y no contienen propelentes irritantes. Estas son las cámaras con boquillas, ¿no? A veces están los inhaladores de polvo seco, hay algunos polvos que se usa como el cromoglicato, por ejemplo el metocromilo, son polvos que son para inhalación por vía nasal,
Y estas son las cámaras, ¿no es cierto?, donde podemos poner a los niños para que respiren, ¿no? Aquí se pone el aerosol, la pistolita, y le ponemos esto en la boca para que ellos aspiren, ¿no? Hay unos que son, o sea, como mostramos acá, este es mejor, ¿no es cierto?, para los niños pequeñitos, ¿no? Porque le ponemos directamente sobre la nariz, ¿no? Y le bombeamos 2 puffs con el aerosol. Estos son ya para los niños que tienen más precisión, ¿no es cierto?, en la inspiración. También podemos usar las nebulizaciones que requieren aparatos de flujo continuo de oxígeno entre 6 a 8 litros por minuto. A veces se lo usa solo en ambiente hospitalario, ¿no? Estos son los medicamentos antiinflamatorios, ya que es el medroclomilo y el cromoglicato sódico y los glucocorticoides. Ya, a veces cuando hay una pregunta en los exámenes, por ejemplo, ¿cuáles son los medicamentos antiinflamatorios para el asma? Me ponen los AINE, me ponen todo lo que es antiinflamatorio, antitérmico y analgésico, ¿no? Y lo que yo quiero son antiinflamatorios para el asma, ¿no? Que es el medroclomilo, el cromoglicato y los glucocorticoides. El medroclomilo y cromoglicato sódico es acción preventiva, no se usa en las crisis asmáticas, ya es